Bendiciones, mis amados. Aquí felices, contentos, mirando cómo el Señor comienza a llevarnos en la dimensión de su gloria, ¿no? Porque una vez que uno puede ser conocido para uno mismo, porque el problema es que no nos conocemos como Dios nos conoce. Y una vez que aprendemos a conocernos como Él nos ve, entonces se gana mucho, porque ganamos la identidad de Él como Padre y la identidad de nosotros como hijos, y comenzamos a valorar todo lo que nuestro Señor hizo, teniendo en cuenta que la salvación es algo literal. La gente piensa muchas veces que la salvación, sí, yo creo en el Señor y voy salvo y voy para el cielo y no voy a ir para el infierno. Sí, no, pero es que no se trata solamente de eso. Se trata de que hemos sido salvados para que Dios pueda mostrar al mundo que te salvó. Tiene que haber algo que Dios va a hacer en tu vida para que otros puedan venir también a esa salvación. Y si Dios va a hacer algo, tiene que ser algo sobrenatural. Entonces estábamos mirando que como la Escritura, el Señor dice que aquellos que perseveran y se mantienen en la palabra son los que verdaderamente van a conocer al Hijo. Porque el Hijo es el Verbo fue lo que se hizo carne. Una vez que el Verbo, que es Jesús, que fue el cuerpo que se le preparó, Él viaja de nuevo a donde Él estaba en su gloria, porque el que estaba allá en la gloria era lo que todo el mundo estaba esperando, al Mesías, al Cristo. Jesús se hace en el cuerpo del Cristo. Apocalipsis 13 dice que Él ya había preparado ese cuerpo desde antes de la fundación del mundo, antes de que cualquier cosa pasara. Y el propósito es que ahora Jesús en su cuerpo de gloria, con todo lo que Él ganó para la tierra, tanto para la creación como para el creyente y para el mundo entero, porque la salvación no vino específicamente para un grupo, sino para todos. Ahora, de los todos, quienes lo aceptan, ahí es donde está. Y de los que lo aceptan, quienes de verdad entienden el plan de salvación, que no es solamente reconocer que tenía pecado y que necesitaba de Él para que me quitara el pecado, que me limpiara también de Él, pero que al tiempo me diera a conocer que ya el pecado no tiene dominio en mi vida y que yo voy a tener un poder para manejar esa situación para que el pecado no me tome ventaja. Aunque me aceche, aunque me codicie, aunque trate de seducirme y de envolverme permanentemente, yo voy a estar preparado en Jesucristo, quien me alienta, me esfuerza, para que Él no pueda pararse delante de mí, porque Él que lo venció está en mí. Pero para eso se necesita que el Verbo que se encarnó en Jesús ahora sea el Verbo que se encarna en ti. Porque es si obedecemos la palabra de Dios que vamos a permanecer en el Hijo. Porque es el Hijo quien verdaderamente, si nos libra, nos va a hacer libres. Quiere decir que la única manera de nosotros poder alcanzar eso que Dios preparó para nosotros es a través de hacer en nuestra vida lo que la palabra dice. Eso nos lleva a lo más difícil de la raza humana. Y más cuando ya tenemos bastantes años arriba. Qué difícil nos es obedecer a alguien que nos está colocando un reglamento, que nos está dando una orden, que nos está diciendo por dónde tenemos que caminar, y si lo que nos está diciendo va totalmente en desacuerdo a la manera como yo veo las cosas. Hay personas que piensan de una manera y ellos quieren que los demás piensen como ellos, y cuando no pueden comunicar lo que ellos quieren que los demás hagan, se enojan. ¿Qué tal que Dios tuviera la misma posición de mirar que nosotros no solamente lo rechazamos, porque nosotros rechazamos a Jesús en el momento en que no queremos obedecer la palabra? Y en ese momento le decimos a Dios, salte.
Por eso es que esta nación ha caído tan bajo ahora. Porque hay juicio contra ella. Desechó la palabra de Dios, la cual le había sido enseñada, por la cual aprendió a crecer y a desarrollarse, por la cual vinieron todas las victorias. Lo sacó de todos los estamentos, de todos. Entonces, por cuanto abandonó a su Dios, ahora él tiene el castigo, por estar separado de Dios. Luego, cuando la Escritura dice que a quien el Hijo libertare verdaderamente será libre, estamos hablando de que no hay otra libertad sino en obedecer la palabra. Tú tienes salvación en el sacrificio de la cruz, no hay problema. Tú lo reconoces, ahí hay tu salvación para la vida eterna. Pero para que tú tengas la salvación de tu vida diaria, de todos los acontecimientos que te pasan, de tus planes, de tus proyectos, de las cosas que tú quieres que sucedan, tú tienes que depender absolutamente de Dios. Porque para eso fuiste salvado. Para que lo que sigas haciendo de aquí para adelante sea según la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nos cuesta? Someternos a Él. No lo queremos hacer. Tú quieres que tú mismo te sigas gobernando. Pero cuando hiciste la oración para recibirlo a Él como tu Señor, tú le dijiste: Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi mente, te entrego mis pecados, yo te abro mi corazón de par en par, mi mente también, Señor. Ven, instálate, vive dentro de mí, métete dentro de mí, comienza a gobernar, comienza a dirigir, yo comienzo a ordenar, yo voy a obedecer. Y, ay, Señor, si ven, te necesito. Esa fue lo que nosotros dijimos. Unos con más escándalo, otros con menos, pero le dimos ese permiso para actuar. Pero ahora cuando Él tiene que actuar, nosotros decimos: espérate, hasta aquí no entres, Señor. Quédate ahí, a esto lo manejo yo. Entonces, ¿cómo vamos a pedir que nos vaya bien si estamos llamados que para irnos bien tenemos que depender de Él? Mira lo que dice aquí mismo en Juan. Estamos en el Evangelio de Juan. El versículo del capítulo 12, el versículo 44. Y Jesús exclamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Una declaración fuertísima. Creer en Jesucristo es creer que el Padre lo envió como propiciación para que tú fueras libre. Así de fácil. Eso te da a entender que no solamente tenemos Salvador, sino que tenemos un Padre que lo envió a Él para acercarnos al Padre. Porque en el Padre están todas las cosas, y todas las cosas nos son entregadas por medio del Hijo. Entonces envió el Hijo para que nosotros podamos alcanzar lo que Él tiene preparado para nosotros. Dice: y el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Quiere decir que creer en lo que Él dice y en lo que Él habla, porque el capítulo tras anterior decía que si permanecíamos en su palabra, éramos sus discípulos, y que aquel que el Hijo libertara por la palabra sería verdaderamente libre. Entonces Él ahora dice que el que no permanece en Él permanecerá en tinieblas. O sea, la decisión es nuestra. Si te está yendo mal y has probado por tanto tiempo y has hecho las cosas de tales maneras y te ha salido mal, ¿qué te va a decir? Señor, me voy a entregar completamente. Ahora, si has estado en la congregación por tiempo, por años, pero hay cosas que le entregabas a Dios y cosas que no le entregabas al Señor, que no le permitías entrar. De una vez por todas, entrega todo, ríndete todo, declárate en debilidad delante de Dios. Es mejor humillarse delante de la mano de Dios para que Él nos saque afuera, que seguirnos humillando al pecado que nos va a destruir. Entonces dice: si alguno oye mis palabras y no las guarda,
Aquí no está guardando de que la meta por allá en un escaparate, en un closet, en una caja fuerte. Aquí la palabra guardar es de tomarla y empezar a hacerla. Entonces dice, si alguno oye mis palabras y no las guarda o no empieza a hacerlas, yo no lo juzgo. O sea, yo le doy la palabra para que él cambie su vida, su conducta, su moral, su manera de pensar y de hacer. Pero si él no decide hacerla, yo no lo juzgo. Porque no vine a juzgarlo por no hacerla. No vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. O sea, yo no vine a dar mi palabra y a juzgar a los que no la hacen. Yo vine para que los que la hagan sean salvados. Pero el versículo que sigue dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Aquí hay varias cosas en este versículo. Primero habla que la palabra que rechazamos, esa misma palabra nos va a juzgar. Esa misma palabra es la que nos va a enseñar la condenación. A su vez, esa misma palabra es la que nos va a hablar en el juicio de la vida eterna y nos va a decir, yo te dije que fueras por tal camino, pero tú no quisiste, fuiste desobediente. Yo te dije que para salvar tu economía tenías que hacer esto, pero tú no lo hiciste. Yo te dije que te apartaras del adulterio y la fornicación, pero tú no lo hiciste. Mira, aquí está la consecuencia. La misma palabra es la que se va a levantar porque nos fue dada, nos fue enseñada, mas la rechazamos. Cuando tú no obedeces la palabra, tú la rechazas. Y cuando tú la rechazas, no solamente estás rechazando a Jesucristo, sino que rechazas al Padre, quien envió a su Hijo para que tú pudieras ser salvo, para que tú pudieras avanzar, para que tú pudieras cambiar. Entonces, el por qué nos va mal es porque estamos lejos de Dios. Profeta, pero yo estoy cerca de Dios, me mantengo a toda la congregación, ¿y por qué me va mal? Esa es una pregunta espectacular. Te respondo algo. Si tú estás siendo fiel a la palabra que Dios prometió, solo pueden pasar dos cosas. O que tú te estás mintiendo, creyendo que eres fiel, o Dios es mentiroso. Y de entrada te digo que Dios no es mentiroso. O sea que hay algo en lo que tú llamas fidelidad o obediencia a la palabra que no estamos haciendo. Tomamos decisiones equivocadas en tiempos equivocados con personas equivocadas y sin consultarlas con Dios, y luego queremos que nos vaya bien. El principio de Dios es para que tú puedas entablar a través de la oración esa comunicación con Dios, presentándole tus proyectos a ver qué Dios dice, oyendo allí para que Él te dé los de Él, que son los más valiosos. Yo he optado no por presentarle, antes llevaba y le presentaba a muchos. Ahora he optado por ir a ver cuál es el proyecto de hoy que Él tiene para mí, porque si Él lo tiene, ese es el perfecto. Mira esto. Seguimos ahí en Juan 12. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el 49, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. ¿Te acuerdas que hemos estado hablando de los pesos y cómo caminar con pesos? Y cómo nos dejamos cargar por cosas de la vida, por no tener los ojos puestos en Jesucristo, quien es quien nos puede dar el camino de la fe para salir de ahí. Ahora Jesús dice, yo hablo lo que me dicen que hablo. Pues la palabra que yo te digo no es mía, es de mi Padre. Quiere decir que si tú puedes escuchar por ese camino libre y amplio que te abrió Jesús para ir al Padre, y tú puedes escuchar la palabra de Él, tú vas a hacer aquí, ahora, lo que Él tiene preparado para que te vaya bien.
Por eso es que no alcanzamos las cosas y por eso es que estamos mal. Hay gente que ha ganado mucho dinero y ahora no tiene nada. Porque cuando tuvo, todo lo malgastó, nunca le preguntó a Dios qué hacer con él. Todo lo que pensó que podía comprar, lo compró, ahora no sabe ni cómo venderlo. Aquel que se desmandó con su salud y hoy no sabe cómo poder hacer que sea saludable. Está dependiendo de que Dios haga un milagro y no lo dudo que Dios lo puede hacer. Pero Dios está más interesado en el alma de ese enfermo que en su enfermedad. El primero va a rescatar al enfermo del alma y después posiblemente lo sane. Porque esa es la promesa, ¿no? Pero la gente va por la sanidad y no va por entregarle su alma a Dios. Y Dios quiere es una actitud de obediencia a su palabra. En estos días compartía con mi hijo, el mayor, sobre este tema que iba a empezar. Y él me dio un ejemplo tremendo, hablando sobre cómo uno deja el yugo del pecado para colocar el yugo de la fe y la obediencia. Porque el yugo del Señor, que es ser manso y humilde, es ese. Colocarnos el yugo de la fe y la obediencia. Si tú eres obediente a la fe, tú alcanzas la promesa. Obediente a la fe, tú alcanzas la promesa. Porque al ser obediente a la fe, eres obediente al Hijo, eres obediente al Padre, y hay algo que pasa de inmediato en tu vida. Por hacer eso, de ser obediente a la palabra de Dios, que es la fe, dice que todos aquellos serán guiados por el Espíritu de Dios y son llamados hijos de Dios. En Romanos 8 está eso. Versículo 3, 12, 13, 14. Para coger todo ahí completo. Entonces, cuando Jesús está hablando del yugo que hay que tomar, Él dice esas palabras porque le está enseñando a sus discípulos, diciéndoles cómo es que tienen que mantenerse en la vida, enfocados en la vida del Señor, pero les dice cómo tienen que hacerlo. Y entonces, Él habla de lo siguiente. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y lo revelaste a los niños. Y me encanta ahí cuando habla de los niños, porque la palabra específica que se usa es para un niño que ya camina, pero que todavía no está pasado de los 6 a los 7 años. ¿Ya? Y entonces dice, sabios e inteligentes y los revelaste a los niños. Esa palabra en el griego es la palabra nepiazo, que significa niño entre 2 y 5 años. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, hablando con mi hijo sobre este texto, el mayor, mi hijo el mayor, John, le dije: papi, ¿cómo te parece esto que no es que nos quitaron el yugo del pecado y ahora caminamos sin yugo? Ahora tenemos el yugo que Jesús enseña, que es el de la fe y la obediencia. Tú obedeces a la fe, que es la palabra, y alcanzas todas las promesas que Dios hace, complaces el corazón del Padre, porque prontamente tú estás enfocado en que todo lo que tú hagas tienes que ir a la fe y a la obediencia de ella misma. Entonces mi hijo me dice: oye, tú sabes que ahora entiendo por qué el Señor habla de que los niños son los que van a alcanzar a aquellos, los que se comporten como los niños. Y entonces yo, acordándome, le dije: sí, hijo, allí habla de tal palabra del griego que significa un niño entre 2 y 5 años. Y él me dijo: ahora entiendo más. Y le dije: ¿qué pasó? Y me dijo que él tiene, mi nieta Alía tiene 2 años y unos mesecitos, y mi nieto Isaías va ahora para 6 años.
Y entonces él me dice, papi, ahora entiendo por qué cuando yo le digo a uno de mis niños, ve y tráeme algo, sale corriendo, va y me lo trae. Y si le pido otra cosa, vuelven y salen corriendo a traérmelo. Y es casi imposible verlos ir a traer algo que uno les pide caminando. Y en ese momento yo le estaba diciendo a mi niña, la pequeñita, la que tiene 2, me estaba contando él, mami, no corras. Pero la niña no, la niña iba y le traía corriendo lo que el papi le estaba pidiendo. Y en ese momento el Señor le habla a mi hijo y le dice, así es que tú tienes que obedecer el principio que yo te coloco en la fe. Si tú sales a hacer lo que yo te mando a hacer, como tus hijos, cada vez que tú le das una orden y salen a correr a hacer las cosas y no vienen sin traerlas, y aunque le pidas otra, él vuelve y sale corriendo y te la trae de nuevo. Así es que yo quiero que tú corras apresuradamente a hacer la palabra y que cuando la salgas a hacer, traigas lo que la palabra dice. Wow, cuando mi hijo me contó eso, yo estaba ya a punto de hacer todos los preparativos para esta serie. Dije, wow, Señor, qué bendición me has dado. Y bueno, y uno como padre se siente muy orgulloso de que su hijo le esté trayendo a uno una bendición todavía más grande de lo que Dios le está ministrando a uno. Y eso es bueno porque te enseña que has sembrado en buena tierra. Pero así es Dios. Cuando Él enseñó aquí, lo que estaba enseñando era eso. ¿Te acuerdas lo que leímos de que al que el Hijo liberare será verdaderamente libre? Y que Él llama a aquel que le cree y lo tiene a Él, a aquel que hace la palabra. A ese es al que Él va a llamar discípulo, a ese es al que Él va a llamar hijo, a ese es el que Él va a llamar amigo, a ese es el que el Padre va a llamar primogénito, a ese es el que el Padre le va a llamar bendito, a ese es al que el Padre le va a llamar bendecido, prosperado, al hombre de paz, al bienaventurado. ¿Cuál? Ahora al campo espiritual. Que tú y yo nos portemos con la misma actitud que mis nietos le demostraron a mi hijo y en la cual mi Padre que está en los cielos por su Espíritu le enseñó a él y él me lo compartió a mí, de que con esa prontitud, corriendo, yendo a la orden del Padre, a hacer lo que el Padre le mandó y traer el fruto de la orden. Eso es lo que el Padre llama que lo guardó, lo escondió de los sabios, de los inteligentes, de los entendidos, de los eruditos, de la gente que se ha levantado en doctrina, en teología, pero sus vidas son secas. Gente con mucho conocimiento, gente que ha estado por años en la iglesia, que se saben todos los mensajes, apenas lo empiezan ya ni abren la Biblia. Dicen, ah, sí, ahí Abraham va a sacrificar al muchacho. Y Dios tenía un becerro por ahí amarrado. Ah, sí, cambió las varitas de colores. O sea, se saben todas las historias. Pero nunca fueron por la vida de la historia. Jamás trajeron de eso para ellos un fruto. Son oidores de la palabra. No son son oyentes de la palabra, no son oidores de ella. Tú sabes que tú y yo podemos estar, tú puedes estar ahora parado al frente del computador y tienes que estarlo para poder estarme viendo. Y pueden haber otros ruidos en tu casa, radio, televisión, puertas sonando, niños corriendo, y a lo mejor tú oyes todo eso, pero no me estás escuchando sino a mí. Así sucede con la palabra que se va a hacer de prontito. Cuando nosotros ya nos dejemos ese marco doctrinal de tengo la última revelación, tengo la última iluminación, como si hubieran revelaciones nuevas.
Aquí no hay ninguna revelación nueva. Aquí todas las revelaciones ya fueron dadas. Aquí los apóstoles y los profetas que van a edificar a la iglesia en doctrina tienen que sacarlas de la revelación que está aquí. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tener esa vida con el Espíritu de Dios para poder ser iluminados por lo que está aquí escrito. Somos las trompetas responsables de que el pueblo de Dios crezca la dimensión de caminar empoderados, que ya dejen de jugar la iglesita como si, ay, ¿para dónde vas? ¿Para la iglesia? Y usted mira esa Biblia y tienen como 5 colores aquí de todos los desodorantes nuevos de los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque no corren por el fruto de la palabra. No son como esos niños que se les envió a decirle, tráeme las llaves del carro. Y él fue y se trajo las llaves. Y el día que no la encuentra, seguro que le dice, papi, ¿dónde están las llaves? Búscalas por ahí. Y él se va a buscarlas. Y si no las encuentra, papi, no las encuentro. Las dejé en tal lugar, búscalas. O sea, él va a obedecer con persistencia, con constancia, con perseverancia, hasta traer lo que se le encomendó traer. Quiere decir que si hay un principio de Dios, porque en esto quiero ser claro, todos los principios estaban bajo esperanza de que Jesucristo viniera, venciera, derrotara el pecado, pagara por el pecado tuyo y mío, y que le enseñara al diablo que ya no tenía dominio porque él había quitado el pecado del hombre y le daba armas al hombre para que el pecado no lo pudiera atrapar, lo podía acechar, le podía tender celadas, trampas, le podía estar haciendo la jugada que sea, pero él estaba preparado y empoderado para hacerle la guerra. Porque en Jesús siempre iba a salir al frente del pecado cuando tú se lo permitieras, y él iba a decir, ¿de qué tú vienes a hacer aquí? Si ya te vencí. ¿Qué? Claro, tenemos a el poderoso gigante con nosotros. Entonces la promesa está hecha ya no en esa esperanza de que la iba a hacer. Ahora Jesús ganó las esperanzas de las promesas para que sean una realidad. Ahí es donde la iglesia está parapléjica. Por falta de vida con la palabra. Porque la palabra es lo único que te va a llevar a la comunión con el Padre y con el Hijo. El Espíritu Santo no puede hacer nada con nuestros quejidos solamente. Porque Él es fiel a la palabra de Dios. Dios se va a mover por su palabra. Dios no se mueve porque hayan 50,000 personas heridas muriéndose ahora y ninguna de ellas se acuerde de Él. O estén en idolatría. Él no ha prometido que va a hacer algo contra eso. Antes se ha prometido que la palabra va a condenar eso. Él se va a mover en la fidelidad de lo que Él prometió. Él juró por sí mismo que lo que Él había prometido lo iba a hacer. Entonces, ¿cómo vamos a poder orar atados, amarrados a la promesa de Dios si no tenemos la palabra de Dios encarnada en nosotros? ¿Cómo tú te quieres mover bajo un principio y hacerlo como un niño, corriendo con prontitud a hacerlo y traer la respuesta para que el Padre mire que tú obedeciste y que conquistaste? Porque esto es lo que da la premura de tener el yugo de la palabra, de la fe y de la obediencia encima de nosotros. Por eso es que es ligero y suave de llevar. Fe y obediencia. Palabra, principio, promesa, obedeciéndolos. Corriendo por ellos, tras de ellos, para hacerlos. Esos traen fruto. De allí la importancia de que la iglesia tiene que aprender y desaprender que ya tú no te perteneces. Ahora tú le perteneces a Él que pagó por ti. Tu deuda se paga con fe y obediencia, con servirle a Él, con amarle, con estar agradecido por lo que Él hizo y en gratitud hacer esa oración, como decía allá Pablo en Filipenses. Que sean conocidas todas tus peticiones en oración, súplica y gracias a Dios. Ese agradecimiento por saber
que Él está en acción haciéndolo. De eso se trata el yugo. Ahora mira esto. Vamos aquí para saber que nuestro Dios siempre va a ser fiel. Él no va a cambiar. Tenemos la seguridad de que si nosotros somos fieles a su palabra y a obedecerla, y estamos con esa actitud, mira lo que dice Malaquías 3:6, porque yo el Señor no cambio, por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Sabe por qué no estamos en ese trato tan fuerte? Porque nuestro Dios es fiel, y mientras las promesas estén vivas y tú estés vivo, Dios no puede hacer nada más que esperar que tú te muevas bajo el principio, porque mientras el principio exista, está su pacto. Yo prometí que lo iba a hacer, y mientras tú tengas respiración, todavía tú puedes venir por Él. Dios no cambia, Él es el mismo siempre. Nosotros podemos ser infieles, pero Él seguirá fiel hasta el último respiro de tu vida. Por eso es importante correr a obedecer a Dios. Pero de esto lo haremos en el próximo clip. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.